Buenas tardes, mi nombre es Ariel Bustos. Me recordarán de algunas de las visitas guiadas que ya hemos compartido. Junto a la Caja de Previsión Social de Profesionales en Ciencias Económicas de la provincia de Córdoba, queremos acercarles el patrimonio de nuestra ciudad en estos tiempos de pandemia, de aislamiento social obligatorio, y por eso hoy vamos a estar recorriendo uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad de Córdoba, que es nuestra querida Plaza San Martín. Ubicada entre las calles Independencia, Rosario de Santa Fe, Buenos Aires y San Jerónimo, es uno de los puntos obligados para todos aquellos que se dan una vuelta por el centro histórico de la ciudad. Con sus 11.730 metros cuadrados de superficie, es uno de los espacios más transitados de la ciudad y punto de visita obligado para todos los turistas que llegan hasta Córdoba. Por ello también es uno de los sitios más fotografiados. Desde 1886 lleva por nombre General José de San Martín, rindiendo homenaje a uno de los máximos héroes de nuestro país y uno de los libertadores de América. El monumento dispuesto en su centro es una obra de arte digna de admiración, que estaremos conociendo a lo largo de nuestro recorrido hoy. Pero comencemos con un poco de historia y retrocedamos 443 años en el tiempo. 1577, los nuevos pobladores de la ciudad dejaban atrás el fuerte que había mandado construir Jerónimo Luis de Cabrera 4 años atrás y se trasladaban hasta los territorios donde hoy se ubica el centro histórico de la ciudad. El teniente de gobernador Lorenzo Suárez de Figueroa fue el encargado de diagramar el plano de la urbe. Siguiendo la legislación vigente en cuanto a planeamiento territorial, la plaza marcaría el centro mismo de la población. Las leyes decían que la plaza debía tener por largo 1,5 veces de su ancho, es decir, debía ser rectangular, pero en este caso de la Plaza Mayor de la ciudad de Córdoba, esa ley no se respetó y solo quedó un cuadrado. La imagen que observamos es una copia de aquel plano de Lorenzo Suárez de Figueroa. En el centro podemos ver un espacio prácticamente vacío. Es el espacio destinado a Plaza Mayor. Un elemento gráfico en ese lugar, la picota, indica la ubicación de la plaza, ya que dicho elemento alude a la justicia, o mejor dicho, al impartimiento de justicia, ya que la plaza era el escenario de las condenas y ejecuciones. En esta famosa litografía de León Palier del año 1858 podemos tomar conciencia del entorno edilicio de la plaza. Si bien esta imagen la vería un habitante de Córdoba a partir del siglo XVIII, principalmente de fines del siglo XVIII en adelante, es bueno observar el entorno de la plaza, sin árboles, un espacio de tierra básicamente. Es interesante también observar la escala de las construcciones. Observen a la izquierda de la catedral las construcciones bajas. Algunas eran comercios, otras espacios para vivienda, como podía ser el monasterio de Carmelitas Descalzas. Ahora comparemos esas construcciones con el cabildo que se observa en el sector de la derecha. Allí pueden observar que la altura del edificio del cabildo duplica al de las viviendas o comercios, destacando su jerarquía por encima de esas construcciones de vivienda o de comercio. Y si finalmente observamos la altura de la catedral o de los otros templos que se observan a la izquierda, normalmente triplican, cuadruplican o quintuplican la altura de las construcciones civiles, y eso nos habla de la importancia que tenía la iglesia en la época colonial y por supuesto también del poder de la misma. A mediados del siglo XIX la imagen no había cambiado demasiado, como podemos observar en esta fotografía, quizás la más antigua que se tiene de la catedral. Pero sí había cambiado nuestra organización política y social. Ya éramos un país independiente y las viejas tradiciones españolas comenzaban a quedarse en el pasado. La plaza ya no era más aquel lugar de ajusticiamiento o de sitio de mercado. Estas fotografías del año 1871
muestran la forestación que había comenzado a tener la plaza a mediados de siglo en sus límites. Las iglesias, con sus cúpulas y campanarios, seguían caracterizando el paisaje urbano de Córdoba. Estas fotografías de Alejandro Whitcomb llegan hasta nosotros por gentileza de la doctora Cristina Boixados, que me ha permitido compartirlas con ustedes. Estas imágenes son solo una pequeña muestra de las que pueden encontrar en su último libro, Imágenes de Córdoba, fotografías de Jorge Pilcher, 1870-1890, publicado en el año 2017. Nuevamente gracias María Cristina, y no dejen de visitar su página web cristinaboixados.com.ar para enterarse de todas sus investigaciones y publicaciones. Como podemos observar entonces en estas imágenes, la plaza comenzaba a tornarse en un lugar recreativo de socialización, en un espacio verde, por así decirlo, y si bien se mantenían antiguas tradiciones como las procesiones y la celebración del carnaval, en este caso, esta fiesta tan popular recibía muchos controles de parte de las autoridades, que intentaban regular el exceso y descontrol que a su parecer tenía la fiesta. El objetivo era dotar de civilización a una festividad que a su modo de ver tenía características de barbarie. Esta panorámica de la plaza del año 1875 nos muestra dos calles en su interior que nacen en cada uno de sus ángulos y se cruzan en el centro. A la vera de estos senderos podemos ver bancos, posiblemente de madera, para la comodidad de la gente que se daba un paseo por la misma, y también farolas para su iluminación, primero a querosén, luego a gas y finalmente con el sistema eléctrico. En esta imagen no se observan las fuentes de mármol de Carrara que tiene hoy la plaza, ya que fueron instaladas un año después, en 1876. Fueron realizadas por el arquitecto y escultor suizo José Alio, quien estaba radicado en la ciudad de Córdoba. Las fuentes poseen un diámetro de 6,5 metros y una altura de 3 metros. En la fotografía podemos observar la que se localiza hacia el sur, frente al Teatro Real, y allí pueden ver que el fuste en su parte inferior posee caras de leones en sus 4 lados o caras. Sostiene 2 bandejas, una de mayor tamaño en la parte baja y una más pequeña en la parte alta. En esta fotografía del año 1900 podemos observar las rejas que protegían las fuentes y a lo lejos también en el centro de la plaza una glorieta que había sido inaugurada en 1875. Para el año 1901 la plaza comienza a parecerse un poco más a la actualidad en cuanto a su parquización. El famoso paisajista francés Carlos Thys le da un aire más europeo en su diseño, incluyendo árboles como plátanos carolinos y magnolias, aunque no se olvida de las especies nativas y también incorpora lapachos y tipas. Como podemos observar en la fotografía de 1910, la plaza ya contaba con otra fisonomía. Corría el año 1910. Se aproximaba el festejo por el centenario de la Revolución de Mayo, y el gobierno nacional había acordado donar varias esculturas o estatuas de San Martín a las distintas provincias argentinas. El gobierno nacional solo donaría la estatua ecuestre, por lo tanto los gobiernos provincial y municipal se harían cargo del basamento o pedestal. En la fotografía podemos observar que la escultura arribó a la ciudad de Córdoba y fue colocada sobre un pedestal provisorio. Posteriormente, un pedestal mucho más sólido fue inaugurado en el año 1916. El diseño pertenece al escultor francés Louis-Joseph Domat, que tomó como modelo para la ejecución de la escultura un retrato que conservaba la hija de San Martín en su residencia. En dicho cuadro se observaba a San Martín con 35 años, el rostro afeitado y patillas cortas. Entre 1910 y 1916, el arquitecto Attilio Locati y los escultores Lucio Fontana y José Scarvelli, oriundos de Rosario, se encargaron del pedestal y la ornamentación artística respectivamente.
La escultura ecuestre pesa alrededor de 3.500 kilos. Es de bronce y muestra a San Martín con su clásico sombrero falucho, de 2 picos, vistiendo una chaqueta guerrera con faldón, cuello alto y bordado. Posee grandes charreteras y una banda le cruza el pecho de derecha a izquierda anudándose a la cintura. Calza botas granaderas con espuelas y porta un sable corvo y silla de montar. Su brazo derecho señala el sitio donde se ubicaría la cordillera de los Andes. El pedestal que la sostiene fue realizado con piedra granítica proveniente de la localidad de Las Peñas, en el norte de la provincia de Córdoba. En el centro del mismo, en sus 4 caras, podemos observar 4 altorrelieves, 3 de ellos destacando 3 hechos muy importantes de la carrera militar de San Martín, y uno diferente, el del frente, que se llama la apoteosis de la República, donde podemos apreciar una figura femenina central con un sol detrás y a sus pies 2 figuras humanas, una figura masculina a la derecha y una figura femenina a su izquierda. Si rodeamos el monumento por la derecha, podemos apreciar el sobrerrelieve que describe el combate de San Lorenzo, que tuvo lugar en el año 1813, y donde San Martín casi pierde la vida. En medio del combate, una bala de cañón derribó al caballo de San Martín. Al quedar apresado bajo su caballo, fue socorrido por el heroico soldado Cabral, quien recibió heridas mortales en el suceso y lamentablemente perdió la vida. Este combate es el que conmemora la Marcha de San Lorenzo, una de las canciones patrias más conocidas y cantadas por los argentinos y reconocida internacionalmente como una de las 5 mejores marchas militares del mundo. Fue compuesta por 2 amigos que se conocieron en Venado Tuerto, provincia de Santa Fe. Cayetano Alberto Silva, un violinista, docente y compositor afro-uruguayo, fue el autor de la música en el año 1901, mientras que su amigo Carlos Javier Benielli, un poeta y docente argentino nacido en Mendoza, compuso la letra en el año 1907. En la parte posterior del monumento podemos apreciar el cruce de los Andes, donde San Martín luce muy saludable y en un corcel muy importante, pero cabe aclarar que la realidad fue muy diferente, ya que dicho cruce se dio a lomo de mula y en condiciones de salud muy precarias. Obviamente esto es un recurso artístico para realzar la figura del héroe. Para finalizar, podemos apreciar el abrazo de San Martín con el general Bernardo O'Higgins luego de la batalla de Maipú en Chile en el año 1818. Por debajo de la escena podemos apreciar el escudo de la provincia de Córdoba y por encima de ella una corona de laureles. A ambos lados de ella y en coincidencia con los ángulos del basamento podemos apreciar cóndores andinos, que indicarían los 4 puntos cardinales, si tenemos en cuenta los otros 2 que completan el conjunto. En la parte baja del basamento y en coincidencia con sus ángulos también podemos observar guirnaldas de frutas que representan al continente americano, continente al cual San Martín ayudó a liberar del yugo español. En la parte frontal del monumento se observa también un relieve donde se grafica el encuentro de San Martín con Juan Martín de Pueyrredón en el mes de julio de 1816, aquí mismo en la ciudad de Córdoba, donde recibe todo el apoyo del director supremo para su campaña libertadora. Este encuentro ocurrió unos días después de la Declaración de Independencia. Por lo tanto, aquel 9 de julio de 1816, San Martín se encontraba aquí en la ciudad de Córdoba esperando por esta reunión con Pueyrredón. El monumento se completa con una lámpara votiva que se enciende cada 17 de agosto para conmemorar el paso a la eternidad del general San Martín. En la zona noreste de la plaza, detrás del monumento, también podemos encontrar un retoño del famoso pino histórico de San Lorenzo. El retoño fue plantado en la plaza en el año 1958 y junto a él una placa conmemorativa dice: Dios le dio vida, San Martín, historia. El histórico pino del cual se extrajo este retoño se secó en el año 2012
luego de una tormenta de granizo y viento que terminó por deteriorarlo. La historia cuenta que luego del combate de San Lorenzo, San Martín había descansado bajo su sombra y desde allí mismo había dictado el parte de guerra a Buenos Aires, bañado en su propia sangre y cubierto con el polvo y el sudor de la victoria. Junto al retoño hay un bloque de piedra blanca con el escudo nacional tallado que fue reinstalado en la plaza en el año 2013. Detrás del monumento y colindando con la calle Buenos Aires también podemos encontrar el monolito del kilómetro cero. Fue realizado por el artista primitivo Icardi e instalado en la plaza en el año 1937 con motivo del Tercer Congreso Argentino de Vialidad. Desde este lugar se contabilizan los kilómetros de las rutas provinciales. En el sector opuesto de la plaza podemos encontrar también un mástil de piedra blanca inaugurado en el año 1944. Fue obsequiado por las autoridades del ejército y de la armada a la ciudad de Córdoba. En su fuste podemos encontrar frases de Belgrano y San Martín, como por ejemplo la que vemos en pantalla: serás lo que debas ser y si no, no serás nada. La plaza tuvo importantes remodelaciones en los años 1925, en la década de 1980, en el año 2001 y en el año 2009, esperando los festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo. Lo que no ha cambiado es la trascendencia que tiene para la ciudadanía de Córdoba. En la plaza tiene lugar la Feria del Libro cada mes de septiembre, o los jueves son los días para las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, sede local, quienes marchan por la memoria, la verdad y la justicia. La plaza también conforma una hermosa postal junto al Cabildo y la Catedral, pero a ellos los visitaremos en otras oportunidades. Por eso, para terminar, veamos cómo se ve la plaza desde estos sitios. Si nos asomamos por el balcón del Cabildo, tenemos la siguiente vista de la plaza. Mucha vegetación, ¿verdad? Si nos asomamos desde el campanario de la catedral, tenemos la siguiente vista, con el mástil en primer plano. Pero sin lugar a dudas, asomarnos por el balcón del obispo Mercadillo nos va a regalar una de las postales más bonitas. Me despido con esta imagen, esperando que hayan disfrutado mucho de este tour virtual. Pronto estaremos conociendo otros sitios de nuestra bella ciudad. Hasta entonces.